Hermanos, sean todos bienvenidos a esta lección número 6. En el corazón de esta lección encontramos ahora lo que llaman los biblistas el inicio de la predicación formal de Cristo, su itinerario, su programa profético, el anuncio de las bienaventuranzas. El tema de hoy está titulado El programa del reino, las bienaventuranzas. Y allí la lámina pues es bastante expresa, ¿verdad? Allí ya no necesitamos ninguna aclaración más que es el Señor que le está predicando al pueblo. Jesús que está anunciando con su palabra este reino. Y allí al pie de la lámina pues encuentran ustedes esta sentencia: seguir el estilo de vida de Jesús o vivir como Él es vivir en sus valores y en sus criterios. A propósito de lo que ya predicábamos un poquito el domingo, de ser sal y de ser luz, pues quien sigue los valores y los criterios de Jesús, bien vale la pena que a ese sí le digan cristiano, el que es de Cristo. Adelante. Vamos a hacer un pequeño recordatorio como en cada sesión a través del enlace e inmediatamente, hermanos, nos planteamos juntos este doble objetivo. Recordemos el tema anterior. ¿Me ayudan, por favor? En el tema anterior nos adentramos a conocer vimos que una de las formas fue a través de las palabras pronunciadas por Jesús. Ahora reflexionaremos en las bienaventuranzas, pautas principales acerca del reino, que son invitaciones al camino más feliz. Ok. Vimos el inicio del reino que Jesús anuncia con obras y con palabras. Que Jesús, a través de todo lo que dice, luego lo va a confirmar con los grandes signos que son los milagros. Pero de entre las muchas palabras pronunciadas por Jesús, la cristología destaca dos rangos. Uno es el sermón del monte, las bienaventuranzas, y otro serán las llamadas parábolas. Dos rubros en los que Jesús va a insistir mucho a lo largo de su ministerio durante 3 años. Las sentencias que yo les pronuncio y las parábolas que yo les comparto. Vamos a plantearnos este doble objetivo, mis hermanos, para saber de qué se trata esta lección. Adelante, ¿me ayudan? Primero, profundizar el contenido de las bienaventuranzas como parte del proyecto de vida señalado por Jesús para vivir las actitudes del reino. Segundo, comprender de las bienaventuranzas es llamado a una vida comprometida con el reino. Ok, entonces en este doble objetivo, mis hermanos, pues ojalá que alcancemos a descubrir algo nuevo. Porque las bienaventuranzas siempre son escuchadas, pero da la impresión de que siempre son escuchadas de forma pasiva y poco comprendidas. Resulta que ya en la vida de todos los días, cuando tenemos que hacer vida esas bienaventuranzas, pues parece que hay un cortocircuito. Con lo que me ha anunciado Jesús, con lo que me ha prometido Jesús y con la vida de todos los días. Tenemos que profundizar en este contenido, saber de qué se trata cuando Jesús me dice: dichoso tú que lloras, dichoso tú que sufres, dichoso tú que tienes hambre y sed de justicia, dichoso tú que eres perseguido. Hay que comprender de qué se trata, profundizar. Y finalmente, mis hermanos, en este ejercicio de comprensión, saber que a través de la vivencia de las bienaventuranzas, nosotros también estamos haciendo realidad el reino. Adelante. Hay un cuadro sinóptico muy complejo, por cierto, que solo lo vamos a poder leer
cuando hayamos terminado la lección. Adelante. Partimos, mis hermanos, pues del texto fundacional. Tanto en Mateo como en Lucas aparece este texto de las bienaventuranzas. Los autores del libro han preferido poner el texto lucano, que como lo veremos ahorita enseguida, Lucas, a diferencia de Mateo, pues es mucho más sintético. Lucas solamente nos va a regalar 4 bienaventuranzas, mientras que San Mateo nos va a regalar 9. Enseguidita vamos a ver pues quién tiene la razón, o por qué en uno aparece mucho y en otro aparece casi nada. Vamos a ver. Del Evangelio de San Lucas estamos en el capítulo 6 y apenas son 3 versos los que nos dicen lo siguiente. Entonces Jesús, mirando a sus discípulos, les dijo: dichosos los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos los que ahora tienen hambre, porque Dios los saciará. Dichosos los que ahora lloran, porque reirán después. Dichosos serán ustedes cuando los hombres los odien y cuando los excluyan, cuando los injurien y los maldigan a causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de felicidad, porque su recompensa será grande en el cielo, pues lo mismo hicieron sus padres con los profetas enviados de Dios. Adelante. Miren, hermanos, antes de iniciar pues el tema, queremos ofrecerles o presentarles esas imágenes a ustedes. ¿Qué se imaginan que es allí? Sara Plaza. Sí, es el monte de las bienaventuranzas, hermanos. Es un lugar real. La tradición nos dice y nos afirma que en ese lugar fue donde mi Jesús pronunció estas palabras que ustedes acaban de escuchar. Actualmente se encuentra allí pues esta basílica que le llaman precisamente así, ¿verdad? La Basílica de las Bienaventuranzas. Y en otros aspectos de esa misma imagen pues se ve, ¿verdad?, como efectivamente es un pequeño monte. No es muy elevado, y como al fondo se ve Galilea, el mar. Los peregrinos, ¿verdad?, que acuden a la Tierra Santa, bueno, pues ya tienen una ruta obligada, especialmente de los lugares más importantes de la Tierra Santa, y pues los peregrinos no dejan jamás de visitar el monte de las bienaventuranzas. Aquí es el lugar donde, según la tradición, Jesús pues, rodeado de aquella gente, acuérdense ustedes que Jesús comienza su ministerio aquí en Galilea, en los pueblos del mar, ¿se acuerdan? Como después del bautismo dijo: no, yo voy a Galilea, allá, a la Galilea de los paganos, a la tierra de Zabulón y Neftalí. ¿Se acuerdan todos los domingos? Allá empezó. Tiberíades, Magdala, Betsaida, Cafarnaúm, los pueblos del mar. Y después de anunciar la buena noticia en esos pueblos paganos, como resultado de las obras y de las palabras realizadas por Cristo, la primera gente lo empieza a seguir. Y cuando Jesús ve que la gente lo empieza a seguir, y por cierto, ya los primeros pescadores ya forman parte de su grupo, entonces Jesús cree importante ya anunciar desde ahora cuál es el itinerario, de qué se trata todo esto, para que desde el principio no se engañen. ¿Qué vino a predicar él y por qué lo vino a predicar él? Resulta que dice el Señor San Mateo y luego el Señor San Lucas que entonces un buen día Jesús
Apartándose de los pueblos del mar, se dirigió hacia un pequeño monte. Subió al monte, ahorita vamos a explicar por qué. Subió al monte y se sentó. Entonces aquella multitud que lo rodeaba, lo escuchaba con atención, y allí Jesús comenzó hablándoles así: dichosos, bienaventurados. Quienes me pusieron atención en la misa del domingo, a ver, inmediatamente después del sermón de la bienaventuranza, ¿qué sucedió? Pues dormí. Jesús pronunció la parábola de la sal y de la luz. Domingo pasado, muchachos, hace apenas 2 días. Por eso, en lugar de cantar te amo, ¿tú sabes qué pasaría? Es todo un discurso programático. Las condiciones para ser discípulo, las condiciones para ser verdaderamente cristiano, aceptar esta nueva propuesta de Jesús, esta nueva propuesta de felicidad a través de las bienaventuranzas, un nuevo modo de vida, pero también hay condiciones. Habremos de ser como la sal, habremos de ser como la luz. Nada de sosa, nada de vela encendida debajo del celemín. Todo eso lo dirá Jesús aquí, en el sermón del monte. Adelante. Bien, antes de iniciar una breve introducción, pues para que nos demos la idea, ¿verdad?, de qué vamos a tratar. Escuchemos. Esto es más que nada pues una pequeña explicación exegética para que ustedes comprendan un poco de qué se trata todo esto. Las bienaventuranzas de Jesús han llegado hasta nosotros en 2 versiones bastante diferentes. Acostumbrados a leerlas tal como aparecen en el Evangelio de San Mateo, se nos hace duro a los cristianos de los países ricos leer el texto que nos ofrece Lucas. La diferencia más importante entre ambas versiones es la siguiente. Mientras que Mateo nos ofrece 9 bienaventuranzas, Lucas solamente nos ofrece 4, pero Lucas las hace acompañar también de una antítesis. Cuando Lucas dice, dichosos ustedes los pobres, inmediatamente dirá, y pobres de ustedes los ricos. Dichosos ustedes los que lloran, pero pobres de ustedes los que gozan de todo. Lucas hace acompañar las bienaventuranzas también de algunas maldiciones. Mateo recoge las bienaventuranzas para proponer el estilo de vida propio de un discípulo de Jesús que busca firmemente el reino de Dios y su justicia. Por eso, San Mateo nos habla de 8 actitudes para poder poseer el reino y para poder ser parte del reino. Mateo nos dice, dichosos los pobres de espíritu, los que sufren, los que tienen hambre y sed de justicia, los que practican la misericordia, los que viven con corazón limpio, los que buscan la justicia de Dios, los que son perseguidos. Lucas, por su parte, recoge las bienaventuranzas para declarar que el Evangelio de Jesús no puede ser escuchado de igual manera por todos, ni tampoco se acepta el reino de la misma manera. Escuchen, mientras que para los pobres el reino es una buena noticia que los invita a la esperanza, para los ricos es una amenaza que los llama a la pobreza. Por eso Lucas habla de 4 situaciones sociológicas. Lucas no habla de actitudes,
sino de situaciones. Son declarados dichosos los pobres que no tienen lo necesario para vivir, los que pasan hambre, los que viven llorando, los que son perseguidos. Además, Lucas añade 4 amenazas, como ya les decía. Amenaza contra los ricos, a los que están saciados, a los que viven siempre riendo y a aquellos que buscan ser siempre alabados por todos. En el fondo, queridos hermanos, las bienaventuranzas de Jesús son provocativas. En Galilea, como también en nuestro mundo, pues se consideran dichosos y felices a los ricos, a los que tienen bienestar, a los que gozan de salud, a los que tienen buena fama, a los que les va bien. Casi estoy seguro que ustedes en algún momento determinado de la vida, pues no sé si por envidia o por alguna otra razón, pero le han dicho a otra persona: solo tú eres feliz, a ti no te pasa nada, ni te sucede nada, ¿quién como tú? Dichoso tú, dicen ustedes. Es algo tan evidente que no necesita más explicación. Se supondría que la riqueza, la salud y el bienestar son bendiciones y bendiciones de Dios. Por eso tiene que explicar, por otro lado, hermanos, que cuando Jesús declara dichosos a los pobres, a los que tienen hambre, a los que lloran, a los que son perseguidos, en realidad las cosas no son tan claras. ¿Se acuerdan quienes estudiaron el primer módulo de Cristología conmigo? Que cuando leíamos este pasaje en las letras de José Luis Martín Descalzo, ¿cómo le llama el padre Martín Descalzo a las bienaventuranzas? Las locuras de Cristo. Pues sí, es un loco de remate. Se puso a hablar en estos términos. ¿Quién le podría creer? Tiene que explicar Jesús la razón última de estas bienaventuranzas. Y tendrá que decirle a la gente que en estas bienaventuranzas es donde verdaderamente está el reino de Dios. ¿Y saben por qué? Porque el reino de Dios es de los pobres, es de los hambrientos. Dios los quiere ver comiendo. A los que lloran, Dios los quiere ver riendo. Y a los perseguidos los quiere ver recibiendo su recompensa. Es posible que las bienaventuranzas sean un compendio de los gritos que Jesús fue lanzando por las aldeas de Galilea en diversas circunstancias. Al ver la situación de las familias que se iban quedando sin tierras, al observar la desnutrición de tantos mendigos y gentes hambrientas, al ver llorar de rabia e impotencia a los campesinos cuando los recaudadores se llevaban sus cosechas, estos gritos de Jesús debieron haber sido más tarde agrupados en las comunidades cristianas para ser recordados más fácilmente. ¿Sí nos estamos explicando? Porque cualquiera pareciera que Jesús dio un tajo, subió al monte y los dijo. Pues dicen los biblistas que no. Más bien, Él sí los dijo, pero en distintas ocasiones y en distintas circunstancias. Para captar bien la defensa que hace Jesús de los pobres y de los humildes y de los sencillos y de los hambrientos, pues tendríamos nosotros, hermanos, que meternos, ¿verdad?, al conocimiento de la Galilea del tiempo de Jesús. Lo más importante de todo esto que tenemos, que llevamos dicho, es lo siguiente: ¿cómo podemos escuchar nosotros este mensaje de Jesús hoy? Nuestra primera reacción puede ser muy sencilla. ¿No serán estas palabras de veras una locura?
una burla, no es un mero cinismo o mera resignación. Esto sería una burla o un cinismo si Jesús les estuviera hablando desde los palacios, desde la comodidad o desde la riqueza. Pero no, Jesús le habla a la gente a pie porque Él también anda a pie. Jesús no tiene tierras, ni un techo en el cual descansar. Tampoco lleva consigo dinero, Él camina descalzo y no tiene 2 túnicas. Jesús es un indigente más que habla con fe, pero también con convicción total. Los que vivimos satisfechos en la sociedad de la abundancia, escuchen, nunca tendríamos derecho a proclamar las bienaventuranzas a nadie. Si no nos volvemos como ellos, nunca hay que predicar las bienaventuranzas. Más bien lo que hemos de hacer es escucharlas primero y empezar a mirar a los pobres, a los hambrientos y a los que lloran como los mira Jesús. De allí podría nacer nuestra conversión y también nuestra comprensión. Hasta aquí la introducción a las bienaventuranzas. Vamos pues, muchachos, adelante. El número 1 de la lección comienza diciendo que las bienaventuranzas son parte del gran discurso pronunciado por Jesús, conocido como el Sermón del Monte. Estas bienaventuranzas, hermanos, es una serie de pistas que conducen a la felicidad y también son pauta de la conducta cristiana. Lo que ya dijimos al principio, ¿verdad? 2 versiones de las bienaventuranzas, la versión lucana y la versión mateana. Cuando alguien se pregunta, ¿qué quiere decir una bienaventuranza? ¿Por qué es un género literario la bienaventuranza? Es una sentencia exclamativa que tiene 3 partes. Primero, la expresión. Segundo, los destinatarios. Y tercero, la promesa. Se me fue el nombre en griego. No, ya lo recuperé. ¿Qué quiere decir la palabra Macario o Macaria? ¿Conocen a alguien con ese nombre? Don Macario de la tienda, Doña Macaria, la señora del puestecito. ¿Qué quiere decir la palabra Macarios? Eso, dichoso, bienaventurado. La palabra bienaventuranza en griego se pronuncia Macarios. De allí el nombre, ¿verdad? Adelante. Cualquiera de las versiones que ustedes quieran tomar, la lucana o la mateana, por cierto, un dato exegético dice lo siguiente: todo nos hace creer o pensar que la versión más primitiva es la de Lucas, solo 4. Pero que con el paso del tiempo, Mateo completa también otras sentencias que Jesús dijo después. Probablemente allí, en el monte de las bienaventuranzas, allí en las imágenes que teníamos al principio, posiblemente Jesús dijo esas 4 cosas que anuncia Lucas. Aunque los biblistas y exégetas no están muy de acuerdo en que Jesús haya dicho las condenatorias. Las condenatorias aparecen como un pegoste después. La ipsísima verba Jesu pudieron haber sido las primeras 4 sentencias solamente. Pero cuando Mateo reelabora todo, y por los destinatarios de la comunidad mateana, y por la situación que vive la comunidad cristiana, y la relectura que hicieron de las demás sentencias de Jesús, pues entonces Mateo pone 9, pero sin condenatorias. ¿De acuerdo?
El reino de los cielos le pertenece a los pobres, a los humildes de la tierra, a los que nada tienen, a los llamados Anahuim. Jesús enseña que la pobreza, escuchen, la pobreza entendida como infancia espiritual, es una actitud necesaria para entrar en el reino. Recuerdo que el padre que nos daba exégesis, él afirmaba lo siguiente, en una teoría muy personal de él, decía el exégeta: para mí, que Jesús la única bienaventuranza que pronunció fue la primera. Nada más la primera, porque en la primera se entienden todas las demás. ¿Quién es el pobre de espíritu? No es el carente de bienes materiales. El pobre de espíritu es el que está desprendido de todo y solo confía en Dios. Luego entonces, a ese que solo confía en Dios, le pase lo que le pase o viva lo que viva, su seguridad es Dios. Por eso siempre será dichoso. Decía el sacerdote: para mi forma de entender, creo y supongo que la primera bienaventuranza es la que le pertenece a Jesús, y las demás ya no fueron más que adecuaciones e interpretaciones de esa primera. ¿De acuerdo? En la Biblia, en la exégesis y en la hermenéutica, pues también hay un montón de teorías y de suposiciones que en realidad pues no podemos nosotros tomar cierto partido, sino ver con fe el texto sagrado, que al fin y al cabo, ya lo vimos en el primer módulo, todo texto sagrado está inspirado por el Espíritu Santo, y si Él lo mandó y así lo inspiró, pues entonces es necesario que nosotros lo entendamos y lo comprendamos así, con esa misma actitud. La bienaventuranza de San Mateo, escuchen, subraya el espíritu de la pobreza, la actitud de aquel que se sabe pequeño, frágil, limitado y por tanto siempre necesitado de Dios. El pobre no es el que no tiene bienes materiales, el pobre es el que se ha despojado de todo y solo cuenta con Dios. En cambio, el Señor San Lucas acentúa la pobreza efectiva. Por ello, el desapego de los bienes es también condición necesaria para acoger el reino. Si ya le entendimos a esto, entonces ya sabrán explicarlo. Mateo es más espiritual, diciendo: no se refiere a tus cosas materiales. Tú puedes tener cosas materiales, pero no estar apegado a ellas. Tu única confianza es Dios. En cambio, para Lucas dice: no, es literal. Despójate de todo, porque por experiencia te lo digo, quien tiene bienes materiales, aunque no lo quiera, se aferra, dice Lucas. Entonces hay que despojarse de todo. Pobreza efectiva, no tanto la pobreza espiritual. Adelante. Dichosos los afligidos. Por afligidos se entiende a aquellos que viven en una pena, en un dolor personal, social, político o religioso. Jesús proclama: bienaventurados a los afligidos. Otra traducción, ¿cuál es? Dichosos los que sufren, o los sufridos o afligidos es lo mismo. Jesús proclama dichosos a los sufridos, no porque estén sufriendo, mero masoquismo. Jesús los proclama dichosos por el modo en que están viviendo esta aflicción, por la forma en que viven su aflicción. ¿Verdad que no es lo mismo el enfermo que está sufriendo la enfermedad, pero en todo momento se está quejando y maldiciendo la enfermedad y hasta Dios mismo, que el enfermo que serenamente está aceptando la enfermedad? Los dos están sufriendo, pero solo uno se está purificando.
Solo uno es dichoso, el otro no. Ustedes y yo estamos muy acostumbrados a hablar de nuestros sufrimientos. A medio mundo le hablamos de nuestras tragedias, pero fíjense, la mayoría de las veces es nada más una actitud quejumbrosa. No es esa actitud de la de Job. Bendito sea el nombre del Señor. Me tiene en esta silla de ruedas, me tiene en este cáncer de huesos, me tiene en esta miseria, me tiene en esta desventura, me tiene en este problema, me tiene en esta persecución. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Quién dice eso? Por eso las bienaventuranzas son locura. También esta bienaventuranza que habla de los que sufren o de los afligidos se refiere a las personas que se afligen delante de Dios, es decir, aquellas que se niegan a entrar en los goces falsos del pecado y que solo ponen su esperanza en Dios, en el mundo futuro, aquellas que se mortifican antes que pecar. Esta bienaventuranza, queridos amigos, pues nos debería de mover a dolernos del mal que habita en nuestro entorno y por tanto también nos compromete con nuestro tiempo. Los invito a que revisen la oración de nuestros obispos por la paz y fíjense ustedes cómo es una oración que habla de la aflicción de nuestra patria y que en medio de nuestra aflicción le pedimos a Dios: ayúdanos, sálvanos. También la patria está sufriendo tanto dolor, tanta muerte, tanta violencia. Y por supuesto las personas que han pasado por estas tragedias, dichosos también. Adelante. Los mansos, no los mensos, los mansos. ¿Qué es la mansedumbre? La palabra manso hace referencia a aquel aspecto de la humildad que se manifiesta en la suavidad expresada en las relaciones con el prójimo. Encuentra su modelo más perfecto en Jesús, que él mismo se declara: aprendan de mí, yo soy manso, mi corazón es humilde. Constituye, queridos hermanos, la renuncia a la venganza y a la prepotencia, la promoción de la no violencia como actitud. Y yo personalmente quiero decirles que a mi forma de ver, de entre las bienaventuranzas, esta es la que mucho trabajo nos cuesta. Todo el mundo defiende su orgullo, todo el mundo defiende su verdad, todo el mundo defiende su propia fama, todo el mundo nos defendemos. Eso de ser mansos es para los mensos. Por cierto, hermanos, comercial, ¿qué significa la palabra menso? ¿Alguien recuerda? Ay, no seas menso. Le hemos dado esa configuración peyorativa: tonto, tarado, estúpido, imbécil. Imbécil también tiene otra palabra. Menso simple y sencillamente significa limitado. El que es menso es limitado. ¿Cuántas veces lo decimos nosotros? De repente me han propuesto mucho: padre, usted píquele aquí, muévale acá estos triques. Yo les digo: yo estoy bien menso. No, yo no le entro a eso, yo estoy bien menso, no saben ni usar este apuntador. ¿Qué quiere decir menso? Sí, yo nunca le entré a esa cibernética, yo soy del siglo pasado. No, señora Sarita, imagínese, en tablas de piedra, escritura. Bueno, adelante. Los que tienen hambre y sed de justicia. ¿A qué se refiere esta bienaventuranza? En el centro del mensaje de Cristo, ser justo se identifica con
con el que hace la voluntad del Padre. Esto es creer y poner en práctica el camino de la justicia que Jesús sintetizó en el mandamiento del amor y al prójimo. Ser justo, buscar la justicia, es que se haga la voluntad del Padre. Y no necesariamente, hermanos, la justicia aplicada en sentido material o en sentido legal. La justicia, en primer lugar, es que se haga la voluntad del Padre. El que es justo, el que tiene hambre y sed de esa justicia, pues es aquel que en todo momento quiere y busca que la voluntad de Dios se haga en todo. Y como consecuencia, ¿verdad? Pues se trata de anhelar la vida comunitaria nueva, una vida en paz, una comunidad justa. Ser justo implica esforzarse en buscar que las relaciones entre nosotros, los hombres, se rijan por el primado del amor. Escuchen qué fuerte. Por tanto, si mi intención dentro de mi apostolado, si mi intención dentro de mi sector, si mi intención dentro de mi grupo de maestros, si mi intención dentro de mi shamba, de mi familia, entre mis hermanos, entre la gente de mis parroquianos, entre mis comentarios, entre mis sentencias, no es esto. Yo no sé si alguna vez te hayas acusado en el tribunal de decir: Padre, acúsome de ser injusto. Yo soy injusto porque no busco la voluntad del Padre en mi vida, ni tampoco la propicio con los demás. Hay muchas realidades en el mundo de hoy que son contrarias a la voluntad de Dios, ¿verdad? Echemos un vistazo a nuestra amada Patria. Por eso, tener hambre y sed de justicia es trabajar de modo activo para que Dios reine entre nosotros. Hay que saber discernir los signos de los tiempos que hoy no están conforme a la voluntad de Dios, ni afuera, ni aquí, ni conmigo, ni con mi familia. Discernir para poder ser justos. Y cuando tú te empeñes en que esa voluntad de Dios sea hecha, entonces tú te conviertes en dichoso, porque el hambre y la sed que tienes, Dios te la va a saciar. ¿Qué más? Los misericordiosos. La experiencia de recibir el perdón y al mismo tiempo perdonar constituye una de las puertas de entrada al reino de Dios. Allí está la sentencia mateana que Jesús pronunció. Si ustedes saben perdonar a los demás, también el Padre los perdonará. Pero si ustedes no saben perdonar, díganme, ¿cómo podrá perdonarnos el Padre? Esta bienaventuranza de ser misericordiosos es una invitación a actuar como el Padre de Jesús, el Dios misericordioso por excelencia, que perdona y se compadece de los que sufren. Practicar la misericordia es adoptar todo un estilo de vida. Es una actitud. El perdón constante de aquellos que nos ofenden. Otra piedrita en el zapato, ¿verdad? Por eso estamos muy enfermos. En acciones concretas a favor de los demás también se manifiesta la misericordia. Atención a los enfermos, a los pobres y a los marginados. ¿Qué significa la bienaventuranza? Los limpios de corazón. Ser limpios de corazón expresa una actitud interior transparente, recta, libre de acciones o deseos contrarios a la justicia divina. Acuérdense que en otro pasaje del Evangelio Jesús así lo afirma: tu boca siempre habla de lo que está lleno tu corazón. Y por supuesto, hermanos,
universal, indefectible. Como hables, como te expreses, de lo que hables, con el tono, con las actitudes, habla de lo que hay dentro. Hace unas semanas me llamaba por teléfono un hermano sacerdote del decanato para hacerme unas preguntas. Y entre la plática me compartía una experiencia, pero lo que me llamó la atención fue que este hermano sacerdote me decía, y en la pregunta que me hizo esta persona, inmediatamente adiviné la intención. Pues eso es obvio. De la forma en que hablamos, de la forma en que nos dirigimos, de la forma en que cuestionamos, de la forma en que queremos saber cosas, ahí aparece la intención. Y por supuesto que la intención, cuando uno descubre la intención del otro, inmediatamente también descubre lo que trae en el corazón. Eso ténganlo muy en cuenta. Y chéquenlo, pero también para ustedes. Generalmente no sabemos ser muy buenos jueces para nosotros mismos, pero chéquenle. Allí como que le dan vueltas, como que quieren marear el asunto, pero quieren aventar la piedra y rápido esconder la mano. ¿Qué traes en tu corazón que te hace hablar de esto? El corazón limpio es el que tiene el corazón en paz, el que no tiene dobles intenciones, el que es transparente, el que es recto, el que no tiene deseos contrarios a la justicia, ¿verdad? A que se haga la voluntad de Dios. El corazón limpio no solo es aquel que está libre de pecado, escuchen, puedo haber cometido un pecado, pero dentro de mi corazón yo sigo teniendo limpieza. La limpieza del corazón es aquel corazón en el que Dios ha creado nuevas todas las cosas. Tú tienes limpio el corazón una vez que has vuelto a aceptar a Dios en tu vida, que has rectificado tu intención, que has rectificado tu pensamiento, que has rectificado tu hablar. Escuchen, vivir con corazón limpio hace posible ver a Dios. ¿Se acuerdan? Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. No hay trampas, no hay tapujos, no hay dobles intenciones. Soy como soy y delante de Dios así soy. Adelante. Los que construyen la paz, a propósito de nuestra campaña, de nuestra prioridad pastoral. Vivir en paz es algo que todos nosotros anhelamos siempre. La paz es la síntesis de todos los dones que Dios hace al mundo en Jesucristo. Él mismo se presenta como aquel que otorga la paz. Acuérdense de la mañana de la resurrección. Pax vobis, la paz con ustedes. Jesús exhorta a sus discípulos a que vivan en paz los unos con los otros y también a que se promueva la paz. La paz siempre es un don que emana de la fuente divina y que hace hijos de Dios a cuantos se esfuerzan por construirla. La semana pasada, mientras recibíamos el curso de reconstrucción del tejido social y las causas de violencia y también las alternativas para la paz, pues allí, mis hermanos, nosotros discerníamos profundamente cómo es una estrategia equivocada. Seguir construyendo cárceles, seguir construyendo reclusorios y seguir poblando de patrullas y de elementos de seguridad las calles. Eso solamente está generando más violencia. La paz es el individuo y la paz somos todos. Allí es donde habremos de construir, ¿verdad? Si tú y yo nos ponemos de acuerdo para construir paz, comencemos por nosotros. Y nosotros somos capaces de contagiar a otros, y así sucesivamente. Adelante. Los perseguidos e injuriados por la causa de Dios, por la causa de Jesús, por la causa de la voluntad
Jesús, los profetas y todos los mártires fueron perseguidos por ser fieles a la causa de Dios. Su sangre derramada dio abundantes frutos a lo largo de la historia de la iglesia, así lo decía Tertuliano, ¿se acuerdan? La sangre de los cristianos lo único que ha provocado es semilla para nuevos cristianos. Ser perseguidos por hacer la voluntad de Dios es una dicha que solo pueden experimentar aquellos que realmente se entregan a ser promotores de los valores del reino. Esta bienaventuranza nos debería de animar, mis hermanos, a no tener miedo a vivir nuestra entrega a Cristo de modo radical. Cuando uno lee la historia de los mártires, ayer me tocó escuchar a propósito de que celebramos en la iglesia el martirio de San José Sánchez del Río. Estaba leyendo la historia de ese muchachillo, ¿verdad? Chamaquillo, que no le tiene miedo ni a los federales, que no le tiene miedo ni al policía que está frente a él, que no le tiene miedo ni a su propio padre, que le dice: te van a matar. Convéncete, aunque sea mentira, diles: muera Cristo, vive el gobierno. Y aquel chiquillo convencido, ¿verdad? Dice: aunque me quiten la vida, viva Cristo Rey, viva Santa María de Guadalupe. Esa fuerza que en el momento en que somos perseguidos, el instinto nos hace recularnos, ¿verdad? A decir: no, yo no arriesgo el pellejo, yo tampoco me voy a arriesgar a la crítica, yo tampoco me voy a arriesgar a los enemigos, no, yo mejor aquí por abajito y nada. No, cuando uno aprende y comprende que esto siempre corre un riesgo, siempre hay un riesgo, pero que cuando sabes que es por la causa de Cristo vale la pena, adelante. Comienzas a manifestar la dicha. Si es por ti, Señor, que esto me valga, por ti, la sangre de todos, la sangre de Cristo, la sangre de los mártires. Adelante. Finalmente, hermanos, hablemos de decir que las bienaventuranzas en su conjunto es un programa y un estilo de vida para los cristianos. Que lo entienda quien lo puede entender. Para esto habremos que volver a leer una y otra vez y meditar en esta lección. ¿Qué tan dichosos somos? A lo mejor en la estructura lucana, pues nosotros no entramos en los 4 primeros, pero sí entraríamos en las 4 maldiciones. A lo mejor todavía nuestro corazón está tan apegado a nosotros mismos que lo que buscamos es lo segundo: reír, gozar, tener. ¿Por qué carambas tenemos que aceptar ese programa tan absurdo de Jesús? Dice uno de los personajes en el Vía Crucis, ¿verdad? Cuando Pilato acaba de sentenciar a Jesús, le dice: convéncete, el mundo es de los que triunfan. El mundo es de los que saben seguir los criterios del mundo. Tú te empeñaste en ir por un camino equivocado. Tú te empeñaste por hacerle la guerra al mundo y ahora mira, el mundo te está condenando. Y el mundo quiere que ya te salgas de aquí. El mundo quiere ponerte ya al otro lado del muro. El mundo no te soporta, Jesús. Entiende que el mundo es para los que viven en el mundo. Mira, tú y todos los que piensan como tú van a terminar crucificados. Y luego dice en un tono terrible, ¿verdad? Vamos, llévenselo. Ya no soporto verlo un rato más. He dictado sentencia, que muera crucificado. Las bienaventuranzas para nosotros, hermanos,
será el camino con el cual verdaderamente nos identifiquemos con Jesús. Por supuesto que aceptar este camino implica una opción continua y un discernimiento. Vivir las bienaventuranzas es para nosotros optar por un estilo de vida y por un modo de actuar. Por supuesto que cuando nosotros, los agentes de pastoral, actuemos en nuestros distintos apostolados, verán cómo poco a poco las inspiraciones de Jesús impregnan nuestro actuar. Tenemos las preferencias de Jesús cuando hemos aceptado las bienaventuranzas. Somos sensibles a los sufrimientos de quienes nos rodean, buscamos la paz, pretendemos la justicia, inclusive hasta estamos dispuestos a la persecución. La humildad entendida como ser siempre pobres de espíritu, solo depender de Dios, es una virtud que nos ha de caracterizar y llevar a estar abiertos siempre a la corrección fraterna, al diálogo con los demás, nunca imponer nuestras formas de pensar ni de hacer el apostolado. Jesús es maestro, nosotros somos hermanos. Si esto, queridos amigos, lo tuviéramos que pasar por una radiografía a cada uno de nosotros, tomografía o resonancia magnética, pues ya verían ustedes cómo estamos. Por eso no nos funcionan tantas cosas. Por eso no estamos todavía en el canal. Por eso ustedes y yo nos seguimos aferrando a que somos cristianos, que somos católicos y que somos de los mejorcitos. Pero habría que ver si después de este escándalo, si lo estamos logrando o no. A lo mejor nos estamos autoengañando. Actividades finales. Personalmente habrás de reflexionar. De estas 9 bienaventuranzas mateanas o 4 bienaventuranzas mundanas, ¿cuál es la que te impacta más a ti y por qué? A lo mejor donde lastima más el zapato es donde tendremos que decir, ¿verdad? ¿Cómo puedes tú vivir las bienaventuranzas? Oye, ¿en qué consiste la felicidad para la gran mayoría de las personas? A lo mejor también para ti. Muchos de ustedes, padres de familia, cuando uno les pregunta, ¿y tú qué quisieras para tus hijos? Siempre dicen lo mejor y que sean felices. Habría que ver qué entendemos por eso. Se asemeja este tipo de felicidad al programa de las bienaventuranzas, por eso Jesús está loco y por eso los que lo siguen están locos como Él, y por eso Jesús tiene tan pocos amigos. Y ya dentro de tu grupo en el que das la clase, amigo, ¿cómo podemos vivir la mansedumbre en una sociedad como la nuestra donde hay tanta violencia? ¿Cómo pueden vivir en nuestra comunidad apostólica la misericordia? ¿Y cómo podemos empezar a construir la paz? Esto me lo van a recordar, muchachos, porque yo creo que esto ya se engancha de manera natural al trabajo de la pastoral diocesana que vamos a desencadenar. Trabajar para construir la paz y la reconciliación. Yo creo que esta es una estrategia muy importante. Que nos habituemos a practicar la mansedumbre, que entendamos qué es la mansedumbre, que practiquemos la humildad, la misericordia. Elijan algunas acciones para vivir la justicia entre las personas más cercanas, entendiendo lo que es la justicia, lo que ya vimos en la lección. Y finalmente, muchachos, con tu examen de conciencia delante de tu Jesús, yo descubrí qué actitudes necesito desarrollar como fruto de este tema. Algo aprendí, algo se me quedó, me está haciendo ruido algo. ¿Qué puedo cambiar? Pues bien, así sería esta lección número 6. Le damos gracias al Señor por todo lo que nos ha concedido. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor Dios omnipotente, por todos tus favores y beneficios, tú que vives y reinas por los
esté con ustedes. Hermanos, reciban ahora la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, también sobre sus familias y sus trabajos, y a todos mi Señor les acompañe para siempre. Con el favor de Dios.